Bueno, el título lo acabo de anticipar de este editorial. Alerta, dólar, incertidumbre y elecciones. De nuevo, y con un tono, voy a hablar con un tono apaciguado, con un tono, yo te diría, que pretende ser, después vamos a ver si tengo éxito, explicativo. Alerta, dólar, incertidumbre y elecciones. ¿Y por qué, sabes, por qué quiero hablar en este tono? ¿Y por qué invitamos a especialistas acá o a periodistas que están muy cerca de la información también, como lo están nuestros columnistas? Porque yo sé que vos estás angustiado, angustiada. Y la verdad, ¿para qué te voy a mentir? Nosotros también. Yo sé que si votaste a Macri, seguro, todavía te queda la sensación de no terminar de comprender lo que en realidad pasó, porque pasó hace 5 minutos. Y también sé que si votaste por Alberto, la alegría que sentís, porque ganaste, ganó tu candidato, se te debe haber mezclado con la angustia y la tristeza de comprobar que ya en horas tus ingresos siguen perdiendo valor y tenés, no tengo retorno, y tenés un enorme temor porque tus ingresos siguen perdiendo valor. Y tenés miedo porque esperás, porque vivís en Argentina, una nueva suba de precios. Del precio de los alimentos, para empezar, y de todos los precios de la economía. Porque la gran pregunta que te estás haciendo, más allá de tus simpatías políticas, repito, más allá de tus simpatías políticas, es hasta dónde se va a disparar el dólar. Que ya lleva un aumento de, ahora lo iba a... Pablo, el aumento acumulado desde el lunes hasta hoy, más del 30%, ¿no? Sí. Más del 30%. Ahí lo arman a Pablo Fernández Blanco, periodista de La Nación. Más de un 30% acumulado. ¿Desde cuándo? Desde hace algunas horas, desde que se conocieron los resultados de las PASO del domingo. Hay quienes creen equivocadamente, esto es una fantasía que tiene mucha gente y yo me gustaría quitársela. Hay quienes creen equivocadamente que algunos periodistas tenemos el privilegio de sugerir a los presidentes o a los candidatos a presidentes qué hay que hacer y cómo hacerlo. A muchos les va a parecer una locura, pero mucha gente cree eso, que tenemos el privilegio nosotros. Che, y nos dice, andá y decile a Macri, andá y decile a Alberto Fernández, no. Te explico por qué, me lo acaban de decir por la calle. Yo no sé, es un misterio, ¿no? Creen que nosotros levantamos el teléfono y decimos, mire, presidente, usted tiene que hacer esto, mire, candidato, usted tiene que hacer esto. No, me lo acaban de decir por la calle, antes de llegar al canal. Y yo le tuve que decir, lo tuve que desilusionar, no es así. Que más bien lo que hacemos nosotros, lo que hacemos mucho, y lo que hace un periodista como yo, es buscar y chequear información. Hasta hace 5 minutos estaba queriendo saber si efectivamente se congelaban o no los precios de la nafta. Efectivamente se congelan, ¿no, Pablo? Sí. No te lo podría asegurar. Bueno, sí. Lo dijo el presidente. Sí, lo dijo el presidente, lo presentó como una decisión ya tomada, parece que ahora lo presentan como un acuerdo. Parece que finalmente se van a congelar los precios de la nafta. Es lo que interpreto yo. Pero, ¿viste? Vos tenés que... Eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos información, la presentamos y la analizamos de acuerdo a nuestro oficio y nuestras convicciones. En mi caso, nuestras convicciones. El lunes criticamos al presidente Mauricio Macri porque nos mandó a los argentinos a dormir sin una mínima autocrítica y porque en la conferencia de prensa del mismo lunes, en vez de reconocer los errores, ahí está llegando Rosenberg, Jaime Rosenberg, periodista de La Nación, le agradezco que haya venido. Gracias, Jaime. En vez de reconocer los errores que lo llevaron a la derrota, le echó la culpa a los votantes de Alberto Fernández por el cimbronazo en el mercado financiero. Y ayer lo volvimos a hacer, porque esperábamos que recapacitara. A ver, no es que yo le tengo que decir al presidente, recapacite, porque yo se lo digo, no, porque lo que planteamos no fue ninguna cosa extraña. Lo vimos nosotros y a través de muchos medios y periodistas, lo vio también una buena parte de la sociedad.
Una buena parte de la sociedad entendió lo mismo. Le voy a saludar a Jaime. Jaime, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Bien. noches. A ver, ahora vamos a analizar si el presidente, hasta que leí tu crónica, muy interesante, por cierto. Es cierto que el presidente reconoció Sí. los errores, pero estaba claro que los había, eran evidentes los errores. Sí. No es que vos, Jaime Rosenberg, le dice, presidente, ¿cómo se equivocó? Entonces el presidente... porque la No. gente por ahí cree que nosotros, ¿viste? No. Y que además no tiene mucho que ver con lo que es la trayectoria política del presidente, ¿no? Tiene mucho que ver con un cambio de rumbo, un abrupto volantazo, fruto de las circunstancias, ¿no? Bueno, no, y además tiene que ver con una cuestión humana que hay que entender también, ¿eh? Hay que entender la cuestión... hay que entender la cuestión humana del presidente y hay que entender la cuestión humana, supongo que de la Baña, quien no vi, pero el candidato Alberto Fernández también, ¿eh? Porque acá yo les recomendaría que para gobernar en la Argentina empiecen a cuidarse del estrés, de la salud. Voy a decir una tontería, ¿no? Pero cuidarse porque el estrés que te genera la Argentina, no sé cuántos otros países del mundo te lo generan. Pero entonces el presidente, por fin, hoy, reconoció que se había equivocado y pidió las disculpas del caso. ¿Me pones esos segunditos donde expresamente el presidente pide disculpas? Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas, a los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. Bueno, menos mal que el presidente separó a los votantes de lo que piensa realmente sobre la responsabilidad de Alberto Fernández, que yo creo que lo sigue pensando, ¿no? Menos mal que separó a los votantes. También planteamos, lo venimos planteando, que si su necesidad era sincera, el presidente tenía que llamar a Alberto Fernández para ponerse de acuerdo en las cuestiones económicas básicas, porque sería lo natural en un país civilizado, ¿eh? En el medio de semejante crisis, ya 73 días o 74 son de las elecciones. Yo ya los empiezo a contar de a uno. 73 días. 75. Esto en los países normales es, lo llama el presidente, bueno. Y entonces Macri lo llamó. Yo no es que me alegré por dice, ay, nosotros le decimos que lo... No, de verdad, yo tengo... ¿Cuántos años tenés vos? ¿Te puedo preguntar? Sí, claro, 40. ¿Vos cuántos años tenés? 51. 40. 39. No, perdón, divino. 51. Bueno, yo estoy grande y me doy cuenta que hay cosas, además de ser periodista, que hay cosas que son básicas para que en el medio de la incertidumbre baje un poco la espuma. Entonces, ¿qué hizo Macri? Lo llamó. Lo contaba recién Eduardo Feynman. Primero le mandó un mensajito. Estaba Alberto Fernández en la... ¿Viste? Porque por ahí la gente se cree, hace historias de película. Salió Alberto Fernández de la clase, vio el mensajito, le volvió el llamado y empezaron a hablar. Y después Macri publicó parte del contenido, lo que podía publicar, porque parte del contenido acordaron no publicarlo. Macri, no sé si fue un hilo, pero lo mostró en Twitter. Me mostraron lo básico que dijo Macri sobre la conversación. Recién tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible a la economía de los argentinos. Hay uno más. Recién tuvimos... se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos. Muy bien, muy bien. Si yo puedo decir, si pudiera decir como periodista y como persona grande, muy bien, dejaron una línea abierta. Y además,
no se mezclaron, se cuidaron electoralmente, porque acá hay otro elemento. Son los dos candidatos. Una es presidenta, además, pero el otro es candidato. A mí me parece bien. Me dirán, qué utópico que sos. Me parece bien, me parece bien. Ayer lo pedíamos y me parece bien. Ayer cuando lo pedíamos... Son gestos. Me miraban y me decían, che, bueno, vos creés que yo... Bueno, yo espero que lo hagan. Claro. Que ya, con tanta experiencia de gestión, ambos, uno de 4 y el otro de muchos años, supieran lo que está en juego. Bueno, ayer también, más allá... bueno, yo después te voy a contar, como pueda contarlo, algunas cosas que todavía públicamente no se contaron de la charla. ¿Por qué digo cómo pueda contarlo? Voy a contar los datos que sean necesarios para que vos tengas información de primera mano, pero que además no afecte de ningún modo la situación de incertidumbre que hoy todavía persiste. Ayer también, más allá del escepticismo de muchos analistas, opinamos que Alberto debía aceptar la invitación a dialogar del jefe de Estado si es que se la proponía. Que hacerlo, porque esto también se discutió, no era una manera de diferenciarse si no aceptaba. Era al contrario una manera de enviar el mensaje de que no desea que se incendie el país, aunque eso le haga perder más votos a su adversario político. Para mí, en este caso no tiene que haber cálculos. Y hoy el candidato Alberto Fernández aceptó la invitación de Macri a dialogar, largamente por teléfono, pero a dialogar, aunque no se vieron en persona ni se pusieron a discutir el paquete de medidas que el presidente había terminado de anunciar. Eso no lo hicieron. Alberto, después de que Macri reveló que habían hablado, dio su versión sobre la conversación, cómo corresponde a un país en serio. Che, ya Macri dijo lo que tenía que decir, ahora yo doy mi versión sobre la conversación. Y lo hizo así. Hablé con el presidente, me llamó, estaba dando clases en la facultad y por eso no pude atenderlo cuando me llamó. Cuando salí vi su mensaje y le contesté y le propuse que hablemos y él me llamó y tuvimos una buena charla. Le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que yo solo soy un candidato a presidente, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía y el manejo del país lo tiene el presidente. Pero de cualquier manera me parece que fue una muy buena charla y una buena forma de tratar de llevar tranquilidad al país y a los mercados. La verdad no hace falta que nos veamos, lo que hace falta es que tengamos un diálogo franco. Y lo que sí hicimos fue dejar, como dijo el presidente en el tuit, un diálogo permanentemente abierto para ayudarnos. Las medidas que tomo esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter en el análisis político. Horas antes el presidente, junto con sus disculpas, anunció un paquete de medidas económicas a la que presentó como un alivio ante la nueva crisis que se generó a partir del lunes. Utilizó la palabra alivio, ¿no? Sí. Alivio. Principio. Sí, alivio. fueron de las primeras palabras que usó. Bueno, ahora le vamos a hacer un compactito y cuando llegue Martín Tetaz también la vamos a analizar con él. Lo llamaron a Martín Tetaz, ¿no? Le confirmaron. Muy bien. Yo me ocupo de ello. Menos mal soy que productor. No, está bien. Hay 3 preguntas muy concretas a mi criterio para hacerse, aunque no todas tienen una respuesta muy clara. La primera pregunta. ¿Llegó tarde el presidente con su autocrítica y sus disculpas? Es una pregunta que le hago, yo no tengo una respuesta concreta. Desde el punto de vista humano, no. Hizo la autocrítica después de la consternación y el shock que le produjo una derrota que su gente no la avisó. Van a salir varios libros sobre la Big Data, las encuestas que no muestran lo que muestran, los encuestadores que se llaman entre ellos como un cártel de obra pública y dice, ¿cuánto te da vos? ¿-3, -4? Bueno, entonces lo dejamos en -4. Bueno. Ríos de tinta no voy a decir porque se nota que no soy un centennial. No sabés los tratados que va a haber sobre que las encuestas la gente no responde concretamente ni la verdad en la mayoría de las encuestas, excepto que sean encuestas domiciliarias, personales, que salen millones y millones y millones de pesos. Desde el punto de vista humano hizo lo que pudo. Desde el punto de vista político, ¿llegó a tiempo? Quizá desde el punto de vista político y electoral, sí o no. Yo tengo mis dudas. Se los voy a plantear con un ejemplo, pero al revés. Ejemplo de unos años.
No, ustedes por ahí se van a acordar. ¿Se acuerdan de Cafiero? Sí. Claro. Cuando ganó la gobernación. Sí. Año 87. 1987. ¿A quién le ganó la gobernación? 6 de septiembre del 87. Juan Manuel Casela. A Juan Manuel Casela. Ahí Radical. está. Ahí querías. Juan Manuel Casela. Así es. En el año 1987, el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, el radical Juan Manuel Casela, reconoció la misma noche que fue derrotado, ¿te acordás, Sí. Jaime? Se ríe. Mi primer voto. Mirá vos. Sí. Reconoció. Fue un reconocimiento impactante para todos los argentinos, porque dijo, Cafiero es una elección excelente, es un gran candidato. Yo lo reconozco y lo invito a acompañar, y nosotros vamos a acompañar en lo que podamos. Y no hicimos tan buena campaña, los errores son todos nuestros. Le agradezco a mi equipo de campaña. Era fantástico lo que hizo. Fue algo increíble. Reconocer a su adversario, reconocer sus propios errores, reconocer las malas decisiones que había tomado él mismo en la campaña. Mostró una comprensión cabal del gran mensaje de las urnas. Y ese día se convirtió en un gran político. A partir de ese momento, la valoración de su figura y su acumulación política fue muy notable. Tan notable que muchos llegaron a pensar que podría incluso ser un buen candidato a presidente algunos años después. Después dilapidó por varias razones el capital político que tenía. Pero no estoy evocando mal, ¿no? No, para nada, para nada. ¿Vos te acordás ya de venía, sí, ya venía en caída el gobierno de Alfonsín, ¿no? Le tocó una difícil y bueno, ahí pierde la provincia de Buenos Aires y es el inicio de la debacle de Alfonsín, ¿no? Sí, pero el Casela, candidato, la gente dijo que generó una empatía importante. Muchos desde ese día, analistas políticos, consideramos muy valioso el día en el momento en que termina la elección y lo que vas a decir. Porque a veces es tan importante como una elección. Si tenés posibilidades después de volver a competir. Así que yo creo que lo que hizo el domingo y el lunes quizá todavía debe estar pagando un costo por eso, quizá. Y la otra pregunta urgente que nos tenemos que hacer es si el paquete de medidas del gobierno de Macri habrá llegado justo a tiempo o si terminará siendo interpretado como tardío por los mercados y la opinión pública también. Yo digo ojalá que sí, pero no por Macri, ojalá que sí, para que la incertidumbre no genere una aceleración de las variables económicas, que enseguida la vamos a hablar. Antes de intentar una respuesta, mira un pantallazo del compacto de las medidas. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40% para todos los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para capacitarse. Y también, como decía antes, queremos ayudar a las pymes porque reconocemos su valor y sabemos las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la AFIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Martín Tetaz, y abre un poco la mesa, una mirada política de Jaime Rosenberg, que se ha acreditado en la Casa de Gobierno y que debe tener la cabeza así, supongo. Hoy. Días difíciles, sí, Bueno. complicados. De Pablo Fernández Blanco, que hoy escribió... ¿Cuál era el título de tu nota? Algo así como un festival de 40.000 millones en la calle tras el resultado electoral. ¿Y por qué dijiste festival de 40.000 millones en la calle? Por eso es una medida inédita en el gobierno de Macri. ¿Quién hablaba recién? ¿Mauricio Macri o Alberto Fernández o una metamorfosis de ambos?
Yo escuchaba atentamente lo que vos decías recién y yo creo que no existe más, hace bastante tiempo, desde abril del año pasado, no existe más el Mauricio Macri dirigente de diciembre de 2015 en términos económicos. La Es decir, realidad se lo llevó puesto. los manuales económicos con los que Macri llegó al poder los cambió. Y eso habla muy bien de él. Pragmatismo. Y después, sin dudas, o al menos escuchar el contexto. Y después del resultado del domingo, que fue abrumador para el presidente, que le costó digerir, como él mismo dijo, quemó la otra parte que quedaba de sus manuales y se volvió en un dirigente argentino. Ahora te pregunto desde lo político y ahora le voy a preguntar a Martín Tetaz. Hoy le voy a preguntar muchas cosas a Martín. Gracias por venir, Martín. No, al contrario. ¿Llegó a tiempo políticamente? Su autocrítica, el reconocimiento de la culpa. Yo digo, cualquiera que reconozca la culpa, por más que tarde, para mí la culpa, la responsabilidad, la autocrítica siempre es mejor que gente que vive y se muere creyendo que es Dios y que es más infalible que el Papa. Sí. Siempre es mucho mejor. Ahora, desde el punto de vista político, ¿llegó a tiempo? Mira, llegó en realidad cuando tenía que llegar porque fueron 2 días de reuniones en la Quinta de Olivos, después justamente en Costa Salguero, el domingo mismo a la noche, lleno de reuniones donde, bueno, se le planteó al presidente, algunos dirigentes radicales, otros de lo que se denomina la ala política, todos hacen política, pero que se denomina la ala política, diciéndole, bueno, por acá no, por acá estás peleándote con la gente, reconoce que te ganaron, asumí errores, hacé y terminás autocrítica. enojando a tus propios votantes. Exactamente, entonces creo que llegó en el momento que tenía que llegar. De todos modos, hubo que esperar que al presidente se le pase el enojo. Creo que estaba muy enojado con sus propios colaboradores, a quienes acusaba de haberle mentido con los números. Vos sabrás muy bien que hasta el sábado a la noche, Jaime Durán Barba decía que ganaban por 3 puntos. Sí, todos decían. Imagínate. Todo. Y él pedía, el presidente pedía, no me mientan, si estamos perdiendo, dígamelo que estamos perdiendo. Pero bueno, siguieron como hasta el final, yo te diría hasta las 8 de la noche del domingo.